Un segundo. Ahí sí. Les damos a todos una cordial bienvenida a esta charla, a esta clase abierta organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta es una clase de nuestro Magíster en Finanzas. Se titula Inversión en activos y alternativos, tendencias y desafíos recientes. Quien expone es Cristian Núñez, ya va a ser presentado. Y quiero primero saludar a quienes se han conectado esta tarde. Ya llevamos 98 personas conectadas. No alcanzo a nombrarlos a todos, pero muchas gracias por darse el tiempo de estar acá. Les cuento que esta es nuestra charla número 130 que damos en el año, charlas vía streaming. Tuvimos que reinventarnos por la pandemia y empezar a dar charlas vía streaming y como ven, este año ya llevamos 130 charlas. Los invito a hacer sus preguntas a través del chat marcando la opción Everyone o todos para que puedan comunicarse con el expositor, con Cristian. Él va a responder sus preguntas al finalizar la clase. Bien, voy a presentar a quien me acompaña esta tarde, Tania Becerra. Ella es parte de nuestro equipo de marketing y está tras bambalinas ayudándonos en la logística del evento. Y el profesor Erwin Hansen. Erwin es el director académico de nuestro Magíster en Finanzas en su formato full-time. Esta clase abierta, como decía, es auspiciada por el Magíster en Finanzas, una clase que ustedes podrían vivir si tomaran el Magíster en Finanzas. Y Erwin también es PhD en Finanzas de la University of Manchester en Inglaterra. Erwin, te doy la palabra para que tú presentes a nuestro expositor y nos cuentes más del programa y de la charla como tal. Muchas gracias. Gracias, Nicole, por la presentación y bueno, bienvenido a todos a esta charla, a esta clase abierta, que bueno, que es parte de las actividades que, digamos, adicionales que están asociadas al Magíster de Finanzas, ¿ya? Del cual soy director. Así que no, bien contento porque es un tema que es bien importante hoy en día, es un tema, diría, hot en el área de finanzas, que es esta área del desarrollo de activos alternativos. Y bueno, como parte del programa, nosotros tenemos obviamente cursos electivos y uno de los cursos que tenemos es justamente este curso de activo alternativo, ¿ya? Y quien va a presentar hoy día, que es el profesor Cristian Núñez, bueno, él es el que da este curso en el Magíster de Finanzas full time, ¿ya? Así que en el fondo, eh, digamos, como parte del programa, si eventualmente participaran de él, este sería, por ejemplo, una potencial clase que podrían tomar, ¿ya? Así que sin más preámbulo voy a presentar a nuestro expositor, que es Cristian Núñez Méndez. Él es Head de Activo Alternativo en Pentavida, la compañía de seguro. ¿Ya? Aparte es docente, como les comenté, de nuestro programa de Magíster en Finanzas, economista y magíster de la Universidad de Chile, o sea, es exalumno. Tiene un máster en econometría en University of London y una especialización en Private Equity en London Business School. Así que sabe mucho, Cristian, de este tipo de activos, así que porque trabaja en ellos, obviamente, y, bueno, y adicionalmente enseña. Así que, bueno, muchas gracias, Cristian, por el tiempo y adelante. No, muchas gracias. Bueno, aprovecho de saludarte, Erwin. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a toda la gente del Magíster en Finanzas, de la cual soy parte del staff, por tener la oportunidad de tener esta charla hoy día con la comunidad universitaria. Bueno, hoy día vamos, tal como adelantó Erwin, a hablar sobre un tema que venía siendo algo bastante hot en el mercado chileno, que es bastante hot en los mercados internacionales. En Chile esto se quedó un poquito stand-by, dado que los principales inversionistas que tenemos en Chile, que son fondos de pensiones y compañías de seguros, que sé que hay muchas personas de la audiencia que trabajan en estas dos industrias, por tema de los retiros, estas decisiones de inversión están quedando un poquito rezagadas. Y hoy día lo que vamos a hacer es básicamente poner un poquito en contexto qué significa cuando nosotros hablamos de activos alternativos, porque la definición es bastante amplia. Y básicamente aquí, durante los próximos 60 minutos, vamos a condensar todo un curso. Así que, obviamente, voy a ver todos estos tópicos que están acá. Voy a hacer un pequeño sum up sobre todos estos tópicos, no más de 2-3 minutos, y la idea es que al final podamos tener unos 20 minutos entre 15 y 20 minutos de interacción para poder responder sus consultas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de inversiones, tenemos dos tipos de activos, ¿ya? Primero tenemos los activos tradicionales, que se llaman, que los podemos graficar o dividir en 4 categorías, y luego tenemos los activos alternativos, que
básicamente corresponden al conjunto de activos que no caen en la categoría anterior. ¿Ya? Entonces es como el subconjunto que se llama otros, tradicionalmente. En primer lugar tenemos el efectivo. El efectivo en general nosotros vemos que es una opción bastante poco utilizada, sobre todo por las compañías financieras, porque obviamente siempre la caja te quema, pero en general siempre tú tienes una necesidad de liquidez, lo que hace que tú inviertas en fondos mutuos o fondos que son de muy corto plazo, de los que se llama money market. Luego tenemos todo el universo de renta fija. Tenemos bonos de gobiernos, que es un mundo bastante grande. Luego tenemos los bonos bancarios, bonos del mundo corporativo. Tenemos bonos municipales en el mercado desarrollado. Esos no están muy presentes en Chile ni en la región. En Argentina hubieron algunos, pero no fueron muy exitosos. Y tenemos entonces todo este mundo de renta fija, que una de las principales características que posee es que son activos que son, aun cuando tú estás invirtiendo en el largo plazo, porque muchas veces te puedes comprar un bono, un instrumento de inversión que tiene una duración de 20 o 30 años, son instrumentos altamente líquidos. En general yo los puedo comprar, son instrumentos que se encuentran listados con clasificación de riesgos, tienen una serie de características intrínsecas en las cuales es bastante fácil, podemos decir, el acceso a comprar o participar en ese mercado. Y es bastante fácil también en general su liquidación. O sea, es probable que yo en una corta ventana de tiempo pueda efectuar la venta total de mi posición, ¿ya? Luego tenemos la parte de acciones y todo lo que es renta variable, ¿ya? Que también, al igual que la parte de renta fija, estamos hablando de instrumentos que se encuentran listados en una bolsa, que tienen regulación bastante fuerte. En general, estos dos mercados tienen una característica clave, que para la gente que viene del mundo de contabilidad saben que yo puedo hacer el mark to market de la posición, o sea, en cada segundo yo puedo saber cuánto es el valor de mi posición, ¿ya? Que es algo que no tengo en los activos que no son tradicionales, ¿ya? Entonces yo, al final de cada día, basta que yo multiplique el número de acciones que yo tengo por el precio que cerró esa acción, y eso es mi posición valorizada. Y este ejercicio lo puedo hacer incluso en el intraday, ¿ya? Esto también, hablamos de bolsas que tienen una regulación bastante fuerte y en general mercados bastante líquidos. Obviamente hay mercados menos profundos, el mercado chileno no tiene la profundidad que podemos encontrar en mercados desarrollados, pero de todos modos hay un subconjunto de acciones que son bastante líquidas, ¿ya? Y en las cuales las compañías pueden invertir y tienen volúmenes de transacción bastante relevantes. Y luego vienen las inversiones en monedas, que simplemente cuando tomo una decisión de inversión de poner la plata en dólares derechamente, en euros o en cualquier otra moneda, ¿ya? Y luego viene un subconjunto, una mezcla de inversión, que es lo que siempre tengo que tener en consideración cuando yo efectúo una compra de una acción internacional. Por ejemplo, me compro una acción en dólares o un bono en dólares, lo que tengo que tener claro es que yo estoy haciendo una inversión doble. Yo estoy invirtiendo en el activo, o sea, en la acción o en el instrumento de renta fija de la compañía X, y al mismo tiempo estoy invirtiendo en el dólar. Entonces, al final, cómo se muevan estas dos variables va a determinar mi rentabilidad final en mi moneda local, ¿ya? En la parte de monedas también podemos ver que en general las personas naturales están invirtiendo de forma bastante fuerte, sobre todo a través de estas plataformas de trading, ¿ya? En general es algo sobre lo cual la persona natural, estamos hablando de inversionistas no calificados, no sofisticados, tiene la percepción que es más o menos fácil poder ganar plata en ese mercado, ¿ya? Entonces, esos son los activos más tradicionales. En general están linkeados a inversiones a través de una bolsa establecida, en la cual basta con que yo tenga una corredora para que pueda efectuar tanto inversiones como desinversiones, ¿ya? Y luego viene todo el universo de lo que se denomina activos alternativos, ¿ya? En primer lugar tenemos lo que se llama private equity, que es el equivalente a acciones, pero son acciones privadas, ¿ya? Que eso tiene múltiples implicancias. El hecho que no esté listado en una bolsa inmediatamente implica que el acceso a esas inversiones es muchísimo más restringido, porque obviamente tú no puedes ver en una pizarra cuál es el valor de una empresa. Si es que yo me quiero comprar una empresa, tengo que hacer un due diligence, juntarme con los dueños, con la administración y hacer todo un proceso de compra que es completamente distinto a participar en el mercado bursátil. Al mismo tiempo tengo el mercado de private debt o deuda privada, que viene a ser el símil de la renta fija tradicional que se encuentra listada, que tiene la principal característica que las transacciones y los contratos son hechos a la medida, son contratos privados en los cuales muchas veces yo puedo darle una solución en un menor plazo a una compañía, porque yo sé que si una compañía quiere emitir deuda
vía bonos, por ejemplo, el proceso de emisión de un bono no es rápido, ¿ya? A través de deuda privada yo puedo prestarle plata a una compañía en pocas semanas, ¿ya? Entonces le puedo dar soluciones de liquidez a las compañías y eso tiene una contrapartida que lógicamente, si bien el proceso es más corto, muchas veces es más barato también porque tengo que pagar menor costos de intermediación, la contrapartida es que la tasa de interés en general es mucho más elevada, ¿ya? Luego tengo todas las inversiones en real estate. Aquí estamos hablando siempre de activos donde tengo activos físicos, tengo ya sea edificios o propiedades, o sea, estamos hablando de fierros, ¿ya? Y aquí hay dos grandes grupos, que está toda la parte de real estate comercial y tengo todo el espectro de real estate residencial, ¿ya? Y luego tengo lo que es toda la inversión en infraestructura. Infraestructura en general, por lo que se ha llegado como al consenso de la definición de infraestructura, son bienes que en forma natural tienen un peso relevante en cuanto a su uso social. En general son activos que no están muy correlacionados al PIB, en general hay contratos con el Estado y también en general se produce una suerte de monopolio en el uso del bien. Ya en general cuando yo estoy hablando de un aeropuerto, en general el aeropuerto goza de ciertos beneficios en términos de que no hay competencia en un espacio geográfico bastante grande. Lo mismo sucede con las carreteras, lo mismo sucede con las líneas de metro, lo mismo sucede con las compañías sanitarias, entonces tiene algunas características que son particulares, ¿ya? En general, también por un tema de consenso, la suma de real estate con infraestructura se pone como siempre en el mismo bucket, por así decirlo, que se llama activos reales, ¿ya? Y la principal característica es que estamos hablando de, hay activos físicos de respaldo, ¿ya? Luego viene la parte de Venture Capital. Venture Capital es una categoría de activos que es bastante nueva en Chile. En Chile, bueno, todos los que han seguido la prensa financiera, bueno, acabamos de ver el video de una persona de la facultad que ingresó al Círculo de Honor con una compañía que es unicornio. Nosotros lo que estamos viendo es que en Chile se está desarrollando esta industria, es bastante nueva en Chile, ¿ya? Y eso significa que muchas veces cuesta encontrar buenas inversiones o inversiones que sean aptas para inversionistas que son un poquito más sofisticados. Ya en general uno invierte en fondos que están en mercados más desarrollados, donde la inversión en Venture Capital tiene 30, 40, 50 años, ¿ya? Y luego viene otros, por así decirlo, que es todo lo que no cabe en las categorías anteriores. Está toda la inversión en commodities, ¿ya? Que es una categoría que muchas veces, desde el punto de vista de riesgo-retorno, hay algunas dudas de si se paga o no, porque es bastante cíclica. Luego está todo lo de hedge funds. Hedge funds son prácticamente cajas negras en las cuales básicamente se da un mandato bastante amplio de gestión. En general mezclan inversiones financieras con amplio uso de derivados de forma bastante discrecional. Entonces son inversiones que en general nosotros no encontramos en los portafolios de las compañías institucionales chilenas, ¿ya? Luego está todo el universo de criptomonedas, que también es una nueva tendencia. Yo, para ser bien honesto, criptomonedas no conozco mucho el tema. Lo poco que conozco no me agrada mucho, dado el tema de la trazabilidad de los movimientos de flujos. Creo que es crucial para el mercado financiero poder gozar de la característica de que yo pueda trazar de dónde vienen de dónde están viniendo los recursos, objeto de generar, primero, impuestos y lo otro es evitar lavado de activos. Y al mismo tiempo también hoy día están saliendo bastantes fondos forestales y de otro tipo que tienen otras características, ¿ya? Hoy día básicamente nos vamos a centrar en esta charla en las 4 primeras categorías, que son Private Equity, Private Debt y la parte de Real Assets, ¿ya? Básicamente, al ir a las principales diferencias o características de cada uno de estos mercados, cuando yo hablo de activos tradicionales, estoy hablando de activos listados en bolsa, activos alternativos no están listados en bolsas, ¿ya? Entonces, esto tiene implicancia, como les contaba anteriormente, desde el punto de vista de la valorización, también desde el punto de vista de costo. Que tú estés en una bolsa implica que el proceso de enrolamiento tiene un costo tanto de tiempo como un costo asociado a todo lo que esa bolsa en particular me va a exigir. Obviamente tengo que cumplir temas normativos, de compliance, entonces hay distintas cosas y plazos que yo debo cumplir y que cada vez se está haciendo una carga financiera a las compañías más pesadas. ¿Ya? Es muy común en muchos países que muchas compañías que estuvieron listadas en bolsa durante muchísimos años, hoy día estén deslistando las compañías y haciéndose o volviéndose privadas, ¿ya? En general, antiguamente lo que nosotros veíamos es que las compañías
básicamente tocaban el cielo cuando eran capaces de lanzar un IPO y participar en una bolsa. Ahora estamos viendo un proceso que es un poquito inverso, ¿ya? El horizonte de inversión, aquí lo puse como corto, que tiene que ver con la liquidez. Cuando yo invierto en bonos, por ejemplo, puedo invertir en bonos a corto plazo, pero estoy hablando de cosas que son bastante líquidas. Los activos alternativos, y quizá esta es la principal característica que poseen, y es la característica que explica por qué las personas naturales, si quieren invertir en algún tipo de activos alternativos, tienen que entender cabalmente lo que están haciendo, son activos al muy largo plazo. Aquí la liquidez no existe. Muchas veces cuando tú quieres lograr liquidez, está restringida porque hay un contrato privado que te restringe la venta. En general, si tú quieres vender tu posición, se te da una lista corta de potenciales compradores, y eso hace que muchas veces el precio de salida sea bastante castigado, ¿ya? Entonces, es una inversión que es inherentemente formulada para el largo plazo, ¿ya? Luego está el tema del mark to market. Los activos tradicionales, yo puedo hacer el mark to market de la posición todos los días o intraday. En el caso de los activos alternativos, no. Esto no significa que los activos alternativos no tengan valorización. Los procesos de valorización son bastante rigurosos, son bastante también estándar. Muchas de las compañías que participan en este mercado, las compañías, el gestor está listado, entonces igual cumplen con una serie de requisitos, compliance, procesos. Tampoco es que estemos hablando de compañías que no se rigen por ninguna normativa. De hecho, el solo hecho de que los activos alternativos, fondos de private equity, private debt, sean objeto de inversión de los fondos de pensiones de Chile, de todos los países europeos, de los países Estados Unidos, Canadá, del G7, lleva aparejado que deben cumplir una serie de requisitos bastante potentes, ¿ya? Pero la valorización de los activos alternativos se da una vez por trimestre, ¿ya? Te entregan un estado financiero trimestral en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. El de diciembre en general va auditado por una compañía de las Big Four, y al mismo tiempo se hace un proceso de valorización una vez al año con un valorizador externo, que puede ser un valorizador en el caso de private equity o private debt, o un tasador en el caso cuando estamos hablando de activos que son activos reales, ¿ya? Entonces, esa es una característica bastante llamativa, porque lo que se produce es que si yo quiero valorizar mi posición hoy día, de mi posición de activos alternativos, y la quiero valorizar mañana, el valor se me va a mantener pegado, por así decirlo, durante 90 días, y luego, cuando se remite el estado financiero, ahora el de diciembre, se me va a producir efectivamente una revalorización en caso que suba, o va a caer el valor de mi posición. Pero yo lo que tengo es que simplemente mi posición se va a mantener estable y fija durante 90 días, ¿ya? Y una vez al trimestre yo voy a ver un cambio en ese marcaje. Entonces, no es factible efectuar el mark to market. Ahora, en cuanto a clasificación de riesgo, cuando yo veo el mercado de renta fija, la renta fija tradicional, la que yo puedo comprar en los portales a través de corredoras, siempre o en general cuentan con clasificación de riesgo, ¿ya? Y esto es una indicación que es bastante potente para que yo pueda medir y al mismo tiempo comparar desde el punto de vista del perfil de riesgo-retorno que estoy obteniendo. En el caso de la deuda privada, en general no tiene clasificaciones de riesgo, ¿ya? Es una deuda que se transa uno a uno, es un contrato privado entre partes. Algunas veces se hace un sindicado, por así decirlo, que participan 3 o 4 prestamistas para prestarle a una compañía, pero aquí en general no se usa la clasificación de riesgo porque es irrelevante por la naturaleza privada del activo, ¿ya? En cuanto a la regulación, como les decía, son ampliamente regulados. En ambos casos tienen auditoría una vez al año, y en ambos casos tienen un gran cumplimiento desde el punto de vista de compliance, ¿ya? Y hay una característica que quizás es adicional, que no está mencionada acá, que tiene que ver con todo lo de ESG. ESG es la suma de, cuando yo estoy hablando de todas las métricas que son medioambientales, sociales y de gobernanza, que también es un tema que está bastante candente hoy día en inversiones internacionales. Activos alternativos lleva la delantera respecto a los activos tradicionales, por una razón muy simple. Los grandes gestores de activos alternativos, de cierta manera, quisieron demostrar que sus procesos eran iguales o más rigurosos que todas las compañías que estaban listadas. Entonces, invirtieron en los procesos de ESG
de forma bastante anticipada. Entonces, cuando uno ve instituciones como el PRI, que es la principal referencia a nivel internacional en temas de ESG, los primeros signatarios que tuvo PRI vienen casi todos del mundo de activos alternativos. Y después comenzaron también de forma masiva a suscribir los managers de activos tradicionales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estos activos son tan apetecidos? ¿Por qué están tan de moda hace un largo tiempo? Yo creo que en los últimos 20 años la tendencia es bastante sólida en cuanto a la consolidación de la participación de estos activos en los portfolios, y tiene que ver con las consideraciones de riesgo-retorno. Aquí estamos mostrando la frontera eficiente de inversión. En el eje horizontal estamos viendo la desviación estándar como una medida de riesgo, ¿ya? Y en el eje vertical estamos viendo el retorno. La línea que están viendo acá, la línea roja, es cómo se mueve la frontera eficiente si es que yo incorporo la categoría de activos de private equity. Entonces, lo que yo puedo observar es que a la misma desviación estándar, o sea, a la misma unidad de riesgo, yo obtengo un retorno mayor. Entonces, si es que yo sumo activos alternativos a mi portfolio, lo que estoy obteniendo es que, sin correr riesgo adicional, estoy mejorando el retorno de mi portafolio, ¿ya? Existe una literatura bastante amplia en las cuales se han corrido tanto ejercicios teóricos y se han hecho ejercicios empíricos con carteras reales, tanto en Asia como en Europa y en Estados Unidos, considerando activos alternativos tanto a nivel local como internacional, también para tomar en consideración los movimientos cambiarios, y toda la evidencia empírica apunta en una sola dirección. Los activos alternativos te mejoran la frontera eficiente, te desplazan esta frontera, y lo que eso repercute en que es factible que tú obtengas un mayor retorno, ¿ya? Ahora, lógicamente, quienes llevan la delantera en la inversión en esta clase de activos son los inversionistas que por su naturaleza invierten en largo plazo. Entonces aquí estamos hablando principalmente de los fondos de pensiones, de las compañías de seguros y de los endowments y fondos soberanos en el extranjero. Ya en Chile, bueno, teníamos un fondo soberano que por temas de lo que ha pasado, creo que con el último giro quedaban 1.500 millones de dólares. No se espera que tenga quizás un recupero en el mediano plazo, así que deja de ser un fondo de referencia dentro de los fondos soberanos internacionales, ¿ya? Pero, raya para la suma, esta es la razón por la cual estos activos están siendo tan atractivos en el mercado, ¿ya? Ahora, estos son los principales inversionistas que nosotros encontramos a nivel global. Tenemos los endowments y los fondos soberanos. Existen fondos soberanos, tanto los de Medio Oriente como de los países nórdicos, que son por lejos los más grandes, por lejos los más sofisticados, y el porcentaje que tienen asignado en esta clase de activos es bastante fuerte, es bastante más alto de lo que nosotros observamos en compañías chilenas, ¿ya? Luego tenemos los fondos de pensiones, ya pasa exactamente lo mismo. Tenemos las compañías de seguros. Estos dos grupos, tanto los fondos de pensiones como las compañías de seguros, deben abarcar en años normales. O sea, si yo tirara, por ejemplo, una media de los últimos 6 o 7 años del mercado activo alternativo, deben representar sobre el 75% de la inversión en activo alternativo en Chile. Luego tenemos los family offices. Los family offices, como muchos de ustedes deben saber, son la parte financiera de algunas familias que tienen en general negocios productivos, y cuando estas familias tienen en general recursos financieros para invertir en el mercado financiero sobre los 50 o 100 millones de dólares en general, crean lo que se llama family office, ¿ya? Y en general tienen o han tenido una tendencia a asignar un alto porcentaje de sus inversiones en activos no tradicionales o activos alternativos. Luego tenemos toda la parte de wealth management, que corresponde a las bancas privadas de alto patrimonio que tienen los bancos. Cuando uno revisa todos los bancos en Chile y también las AGFs, tienen un área destinada a personas que, si bien no alcanzan obviamente al umbral de 100 millones o 200 millones, que es una masa relevante, una masa crítica monetaria relevante con la cual tú puedes montar una oficina dedicada a inversiones, tienen montos bastante más chicos, pero sí tienen una cantidad de dinero que les permite darle un mandato a este gestor, llamemos banco / AGF, para que ellos efectúen por su cuenta y riesgo, o sea, por su cuenta, a riesgo del cliente, bajo las métricas que se definan entre las dos partes, de asignar un porcentaje de activos de sus inversiones en activos alternativos.
Y por último tenemos las personas naturales, ¿cierto? Esto está yendo como en escala decreciente en cuanto a la cantidad de fondos que uno dispone. Lo puse en rojo porque en general estas inversiones no se recomiendan para personas que tienen bajo patrimonio, ¿ya? En general, la característica de iliquidez que tienen estos activos, que son activos pensados en el muy largo plazo, hace que sea poco atractivo participar para personas naturales, ¿ya? Existen algunos productos que se han diseñado y que están dando vuelta en el mercado. Yo reconozco 4 o 5 que se han estructurado como activos alternativos para personas naturales. En general, lo que hacen es entregar ciertas ventanas de liquidez que son bajas, son escasas, y le quitan el principal atractivo desde el punto de vista de riesgo-retorno, ¿ya? Porque en general te dan una pequeña liquidez y a cambio de eso el retorno que obtienen es cercano al 10, 9, 10%, cuando en general el activo puede rentar un 15%, ¿ya? Entonces, las personas que quieran participar en este mercado, por favor, infórmense bien para que entiendan lo que están haciendo. Entonces, muchas veces es mejor ir a un producto que es 100% activo alternativo y que posee la característica de iliquidez, invirtiendo menos plata, ¿ya? Muchas veces es una estrategia bastante superior. Ahora, solo como dato, y algo que cambió bastante en Chile, en noviembre del año 2017, entró la nueva normativa que permitió a los fondos de pensiones invertir en activos alternativos, o se permitió entre comillas, porque en verdad lo que pasaba previo a esta norma viene de la ley de productividad del año 2016. Las AFPs antiguamente cuando invertían en activos alternativos, lo que ocurría es que esas inversiones se computaban en el bucket de renta variable, ¿ya? Entonces había un tema con el equivalente al cargo por capital de las compañías de seguro o de los bancos. Entonces lo que hacía es que no era muy atractivo invertir en algunas subclases de activos alternativos, ¿ya? Ahora, cuando entra en vigencia esta norma, se separan los buckets, existe lo que es la renta fija, la renta variable, y activos alternativos se crea con una serie de regulaciones también bastante potentes. Primero, las AFPs tenían que crear una política aprobada por directorio. Cada fondo en los cuales podían invertir, o pueden invertir, porque esto está vigente hasta el día de hoy, tiene que ser previamente registrado, visado y autorizado por la CCR. El Banco Central es quien establece los límites de inversión de los fondos A, B, C, D y E, y eso lo puede ir moviendo, ¿ya? Hoy día, según lo que uno observa en las carteras de las compañías de pensiones chilenas, dado el tema de los retiros, que han sido sucesivos y han sido masivos en cuanto a cuánta plata ha salido del sistema, estas inversiones quizás están un poquito desfasadas o tienen un poquito menos de importancia, porque lógicamente, si siguieran saliendo flujos y tú te quedas con este activo que es ilíquido, eventualmente podrían tener algún problema normativo, ¿ya? O salir a liquidar con descuento, ya que en cualquiera de los dos casos son consecuencias no deseadas de una intervención externa a cómo fueron diseñados estos portafolios, ¿ya? Ahora, aquí les muestro, este es el asset allocation de las compañías de pensiones del G7, ¿ya? En activos alternativos, el otros, que ustedes ven acá en verde, es la suma de activos alternativos más real estate, que es la definición que estamos usando de activo alternativo hoy día. Aquí pesa un 23%, ¿ya? Lo que vemos es que desde el año, en una ventana de 20 años, desde el año 99 hasta el 2019, prácticamente lo que es la parte caja o la necesidad de liquidez que tenían estas compañías fue la misma, no cambió, pasó del 3% al 3%. La parte de renta fija tampoco, pasó del 30 al 29%, pero donde sí cambió de forma brutal la composición es que la parte de acciones listadas pasó de un 61 a un 45. Entonces nosotros vemos que casi todo, casi el 100% del incremento de 17 puntos que tuvo los activos alternativos, se lo robaron, por así decirlo, a los activos, a las acciones tradicionales, ¿ya? Y esto tiene que ver con que el perfil de riesgo, o muchas veces yo comparo lo que es private equity con las acciones listadas, ¿ya? Y cuando veo series de largo plazo, en general, lo que se encuentra en lo que ha demostrado la evidencia y que se ha visto también en los portafolios de esta compañía, es que esa estrategia se ha apagado, ¿ya? O sea, como vimos anteriormente, sin correr un riesgo adicional, han obtenido muchísimo mayor retorno, ¿ya? Entonces, cuando vemos las compañías de pensiones del G7, nosotros vemos que están invirtiendo un 23% en activos alternativos, ¿ya? Ahora les muestro la foto de septiembre del mercado de pensiones chileno. En activos alternativos, bueno, aquí está separado por fondo la foto.
habría que ponderar básicamente por el peso que tiene cada uno de estos fondos en el sistema y sacar una pura línea, pero si uno hace como econometría visual, por así decirlo, sé que en ningún caso voy a quedar sobre el 5%, ¿cierto? O sea, porque ese es como, de hecho, el fondo que quizás tiene más inversión en activos alternativos está cerca del 4%, así que el promedio me dará un 3,5%, un 4% en el mejor de los casos. Entonces, vemos que si nos queremos comparar con fondos internacionales que son de bastante prestigio, con equipos bastante sofisticados, tenemos una diferencia en cuanto a lo que nosotros debiésemos buscar a que los fondos de pensiones puedan o deban llegar, por así decirlo, para invertir en el largo plazo, justamente para lo que muchas veces se habla, que es mejorar las pensiones vía rentabilidad, o sea, manteniendo constante todas las otras variables, ¿cierto? Sería aumentar su allocation en esta clase de activos, y vemos que hoy día estamos también bastante abajo en la composición o en el peso que tienen estos activos en las carteras, ¿ya? Hoy día, también esto no es una crítica a la AFP, esto es bastante lógico, sobre todo en el entorno actual. O sea, si yo estuviese sentado como gestor en una AFP hoy día, dado el tema de los retiros, no haría ninguna inversión en esta clase de activos hasta no saber o no tener la certeza de que eventualmente no te van a seguir sacando plata. Hay que tener en consideración que cada nuevo retiro, tú lo que haces es liquidar las posiciones más líquidas, ¿ya? Entonces, eso hace que automáticamente esta porción va a ir aumentando su peso en el portfolio, ¿ya? Ahora, esto me robó una presentación de Compass, de la jefe chilena que hizo este ejercicio. Esto es una media de distintos activos, tanto tradicionales como activos alternativos, en una ventana de 10 años. Y lo interesante es que cuando uno hace el corte del 8%, está tirada la línea del 8%, porque en general en los activos alternativos el 8% es la tasa de retorno preferente que tienen los inversionistas, ¿ya? En general, sobre el 8%, el gestor cobra un success fee o una comisión de éxito, ¿ya? Pero siempre el primer 8% anualizado es para el inversionista. Entonces, lo interesante es que cuando nosotros vemos esta línea del 8%, vemos que están sobre esta línea todos los activos que son alternativos, y bajo esta línea vemos los activos tradicionales, tanto del punto de vista de renta fija como de renta variable, ¿ya? Esto es equivalente a lo que les mostré de la frontera eficiente. Aquí lo que podemos ver es que si yo veo, por ejemplo, acá las acciones de Estados Unidos, que están acá con un retorno del 7%, con una desviación estándar del 18%, si yo invirtiese en buyout, que este es el buyout tradicional de Estados Unidos, voy a correr un riesgo. Si lo mido por la desviación estándar, paso de un 18 a un 18,5%, más o menos, pero si veo cuánto es el retorno o el sobre retorno que estoy obteniendo, es de 9%. Entonces, aquí, todo lo que tuvieron algún curso de finanzas saben que en general la medida más simple que uno utiliza es un ratio de Sharpe. Lo que te va a pasar, si yo calculo un índice de Sharpe, con cualquier tasa, como una tasa libre de riesgo, lo que voy a obtener es que es bastante superior el desempeño de esta clase de activos. Entonces, esto es lo que explica por qué han evolucionado de esta forma los portafolios de los inversionistas más sofisticados del mundo, ¿ya? Ahora, esto es simplemente una muestra de cuánto ha aumentado el fundraising o los fondos levantados de capital privado en el mundo. Esto está medido en billones, ¿ya? Entonces estamos hablando de que solo en los primeros 3 trimestres a nivel mundial se han levantado más de 500 billones. 500 billones es 2 veces prácticamente el PIB de Chile, o sea, el monto es bastante grande. Y cuando veo cuál es la cantidad total de activos alternativos, si es que yo hago la suma que está siendo gestionada por los distintos gestores a nivel internacional, el año 2019 cerró con una suma de 10,8 trillones, ¿ya? Y la expectativa es que esto crezca a una tasa casi del 10% al año, ¿ya? Entonces, es un activo que también, si yo comparo punta a punta, lo que ocurrió en estos 9 años, también más que se duplicó la participación o los activos bajo gestión, que es muchísimo más que la tasa de inflación americana. O sea, esto lo mide incluso como datos reales, y la tasa de crecimiento de la gestión de activo alternativo a nivel global es bastante fuerte, ¿ya?
Ahora les voy a hablar de las principales 3 estrategias que nosotros podemos encontrar y que son las estrategias donde en general desde Chile nosotros invertimos, tanto las compañías de seguro como fondos de pensiones, family office y las bancas privadas. Primero está el private equity. Esta es una foto o cómo funciona el mercado acá en Chile, por eso está puesto Corfo. En general, fuera de Chile van a encontrar la misma foto sin lo que es Corfo. En la primera etapa, cuando una empresa recién parte, se financia con fondos propios. Luego existe un gran mercado privado que sigue el financiamiento con fondos propios. Hay capitales ángeles, hay algunas líneas Corfo, ¿cierto? Algunos concursos que hay algunas líneas que hoy día están siendo privadas, otras de Corfo, que son la fase previa al Venture Capital, ¿ya? Y cuando la compañía ya muestra que la idea está un poco más probada, comienzan a llegar los primeros inversionistas de Venture Capital, ¿ya? Y cuando yo paso toda esta etapa y la compañía la logro escalar y efectivamente la compañía ya pasa financieramente a un terreno en el cual los flujos de caja son positivos, empieza a ser compañías que son atractivas para el mundo de private equity, ¿ya? En general, los inversionistas de Venture Capital son bastante distintos en perfil a lo que buscan respecto de los inversionistas de private equity, ¿ya? Y lo que ocurría tradicionalmente es que cuando la compañía seguía avanzando desde el punto de vista de tamaño, pasaba al mercado de capitales y hacía una IPO. Hoy día, esta es la foto típica que ustedes pudieron encontrar en el mercado durante 20 años. Hoy día, los últimos 2 cuadrados, que es private equity y mercado de capitales, están un poco difusos, ya están un poco fusionados, porque lo que ha ocurrido es que muchas compañías que tienen valorización de mercado de 20, 30 billones están siendo adquiridas por gestores privados y están deslistando las compañías, ¿ya? Entonces eso es una nueva tendencia, pero lo relevante es que hoy día el mercado privado, tanto en equity como en la parte de deuda, se está compitiendo palmo a palmo entre el mercado privado y el mercado público, ¿ya? Entonces hoy día son más que sustitutos, son competidores, ¿ya? Dentro de las principales estrategias que nosotros podemos encontrar en la parte de private equity está el private equity puro, que aquí tengo todo lo que es leverage buyout, que son las compras apalancadas en general, o cómo funciona este mercado, es que yo me compro una compañía aumentando la deuda de la compañía. Básicamente yo me pago o pido una deuda contra los flujos que me va a generar esta compañía, por eso en la parte del leverage en el buyout, ¿ya? Luego está el management buyout, que es básicamente lo mismo, pero es una estrategia en la cual el equipo que dirige la compañía va donde los dueños y le ofrece una compra, ¿ya? Aquí también hay elementos culturales que son bastante claves. O sea, en Estados Unidos es muy común que los equipos directivos le digan a los dueños, ¿sabes qué? Yo creo que tu compañía vale tanto, te la compro, me consigo un financiamiento y efectivamente se la venden. Aquí en Chile, en Latinoamérica, parece ser bastante poco probable que uno como administrador vaya al dueño de la compañía y le diga, oye, te quiero comprar la compañía. O sea, yo creo que aquí como que pareciera ser que ni siquiera hay precio para eso. O sea, hay un elemento cultural que también hay que tomar en consideración. Todo este mercado en general funciona en países desarrollados, ¿ya? Por eso están incluidos acá. Luego están los carve-outs. En general hay grandes conglomerados que tienen inversiones o compañías productivas en múltiples sectores y muchas veces se quedan con un par de compañías en un sector que de verdad no es el core del holding. Entonces lo que ocurre es que hay grandes compañías que se dedican a detectar estas compañías que en general cuentan con malas métricas financieras o de performance y compran esas compañías en general a buenos precios. O sea, se consiguen comprar compañías con bastante descuento. Y después está todo lo de fusiones y adquisiciones, ¿ya? Entonces todo el mundo de private equity en general, el retorno que está esperado que ofrecen a los inversionistas es del orden del 15%. Todos los retornos que están mostrados acá están en dólares, ¿ya? Luego tenemos los fondos secundarios, ¿ya? Los fondos secundarios en general también tienen un retorno similar, pero tienen una característica fundamental con los fondos de private equity, porque yo me estoy comprando el mismo fondo de private equity, pero 3 años después que empezó, ¿ya? Entonces el fondo tiene una duración menor. Si un fondo normal dura 10 años, el fondo secundario va a durar 7, ¿ya? Entonces, al final, matemáticamente, el hacer que los flujos sean más cortos, ¿cierto? Me mejora un poco la TIR que yo soy capaz de comprar con cierto descuento, ¿ya? Luego está la estrategia de growth. Estamos hablando de compañías que tienen un potencial de crecimiento bastante alto. En general son compañías que recién salieron de la parte de Venture Capital,
¿ya? Y son compañías que en general están creciendo tanto su ingreso como su utilidad o el EBITDA. Ahí hay que ver qué medida debo ocupar dependiendo la industria de que se trate, pero en general están creciendo a tasas del 15-20%, ¿ya? Incluso 30%, ¿ya? Entonces, esas son las compañías que tienen que son consideradas como compañías growth. En general, obviamente, hablamos de compañías que participan en el mercado del punto de vista mediano en cuanto a su tamaño. Son compañías que no están del todo consolidadas porque les queda todavía un camino por recorrer, que muchas veces esa parte de crecimiento viene, por ejemplo, yo tengo una compañía en Estados Unidos y la quiero replicar en Europa. Entonces, básicamente, me llevo esta compañía al otro lado del Atlántico y replico lo que hice acá, con bastante éxito, al otro lado en otro continente, ¿ya? Y luego tengo toda la parte de Venture Capital, que en general el retorno esperado a los inversionistas es de un 25% hacia arriba, ¿ya? Entonces, en general, esto es cómo se mueve desde el punto de vista de retorno esperado de dejar al inversionista. Estos retornos que están mostrados aquí son netos de todos los gastos que tenga el fondo, ¿ya? Entonces, eso es lo que efectivamente el inversionista debiese esperar ver en su bolsillo. Luego tengo las estrategias de deuda, donde las principales estrategias tengo el direct lending, es hacer una deuda, como su nombre lo indica, directa a una compañía. En general, el retorno esperado va en orden del 7-10%, dependiendo de la estructura financiera que se ocupe, ¿ya? Aquí lo relevante es que en general yo agarro compañías que pueden ser, que tengan ventas en términos de EBITDA de 20, 30, 40 millones de dólares hasta 500 millones de dólares, y estoy compitiendo con el mercado público de bonos, ¿ya? Y las principales características o por qué muchos inversionistas se van a este mercado es, primero, la velocidad de ejecución. Segundo, es la certeza de ejecución. Muchas veces ocurre, sobre todo en el mercado actual, post-COVID, en lo cual, en periodos de alta volatilidad, los comités de riesgo, muchas veces, después de muchas iteraciones, terminan votando ciertas inversiones, ¿ya? Entonces, cuando yo voy al mercado privado en general, tengo más certidumbre de que efectivamente voy a conseguir el financiamiento que necesito, ¿ya? Obviamente, las tasas que están implícitas acá son en general 200 o 300 puntos por sobre lo que te cobraría un banco, ¿ya? Luego tengo la inversión que se llama mezzanine. Mezzanine, la traducción es entretecho, ¿ya? Estas son inversiones que en general yo invierto en una deuda, en general una deuda subordinada, pero al mismo tiempo pido tener cierto porcentaje en acciones convertibles, ¿ya? Entonces lo que yo digo es, oye, mira, yo te presto plata como deuda, pero si la compañía llega a ser bastante exitosa en el proceso en el plan financiero o plan productivo que ustedes tienen, y la compañía llega a subir en su valorización, yo quiero que tú me regales o me des, bajo cierta tasa de convertibilidad, acciones, y con eso yo mejoro bastante mi perfil de retorno, ¿ya? Es como una opción gratis, por así decirlo, ¿ya? Y luego tengo todo el universo, tanto distress como de credit opportunities, que son inversiones que ya estamos hablando de cosas muchísimo más riesgosas, ¿ya? En general, la deuda distress se ve en ciertos momentos del tiempo, sobre todo en COVID, por ejemplo, que ocurrió en marzo del año pasado, fue bastante masivo la dislocación que hubo en el mercado público, que llevó a que grandes volúmenes de inversión del mundo privado de distress entraran a invertir en esta clase de activos. Y luego el credit opportunities, que en general la definición es bastante miscelánea, y ahí podemos encontrar de todo, ¿ya? Luego tenemos algunas categorías o subcategorías adicionales. CLOs son estructuras financieras un poquito más complejas que en general tienen clasificación de riesgo, pero son en general estructuras que hay que mirarlas con lupa porque hay que ver en qué tranche tú estás invirtiendo. Litigation finance es muy similar a lo que se hizo, no sé si están al tanto de lo que pasó con la quiebra o el proceso Chapter 11 de LATAM, pero se dio un crédito que se llama TIP, que es una deuda transitoria a una tasa bastante alta para que la compañía mantenga la operación, y es una deuda bastante senior en la estructura de propiedad, ¿ya? En general, hay muchos créditos que se dan a tasas bastante altas que tienen que ver con todos los litigios que tienen las compañías pendientes, ¿ya? Todo lo que es el mundo de leasing aeronáuticos, en general la industria aeronáutica funciona casi exclusivamente, son muy pocas las aerolíneas que funcionan. Aquí en Latinoamérica solo hay una que funciona con aviones propios. En general,
el grueso del mercado opera con leasing, y este es un mercado también bastante gigante y también es bastante líquido. Luego tengo todos los créditos relacionados a real estate y los CMBS, que también son deudas con colateral de hipotecas, ¿ya? Entonces, esas son las principales categorías o subcategorías que yo puedo encontrar en el mundo de deuda privada, ¿ya? Ahora, real assets, como les dije, en general es la mezcla de infraestructura con real estate, porque estamos hablando de activos que en general hay fierro detrás. Entonces se ponen en la misma categoría. En general, desde el punto de vista de riesgo-retorno, cuando yo hablo de real estate, yo hablo del real estate core, o en general el mercado de rentas. Estamos hablando de edificios construidos que tengo simplemente que operar y rentar. No hay gran riesgo. Ya cuando me muevo un poco más a la derecha o aumento el factor de riesgo, tengo que hablar de activos que tengo que reposicionar. Muchas veces tengo que reparar una vivienda, o reparar un edificio, o reparar un strip center que está dañado y después reposicionarlo, volver a arrendarlo. Y en la parte más riesgosa viene todo lo que es desarrollo. Ya todos los que han trabajado en real estate con desarrollo saben que ahí tengo que correr el riesgo desde conseguirme los permisos, firmar el contrato de construcción, que el EPC funcione efectivamente, después de eso tener la inmobiliaria, ¿cierto? Salir a vender las unidades o rentar, dependiendo si es placa comercial, obtener el leasing. Entonces el riesgo y en general el plazo en el cual yo me muevo la inversión es mucho mayor, y por consiguiente el retorno que obtengo también es muchísimo mayor, ¿ya? En infraestructura pasa exactamente lo mismo. Los activos brownfield en general son activos que ya están con flujos conocidos, que son bastante estables, predecibles, no hay riesgo de construcción, hay un contrato en general con el Estado que ya está bastante validado, entonces funciona básicamente como una renta fija. Luego hay activos que yo tengo que rehabilitar, por así decirlo, que muchas veces pasa con activos que, no sé, le quedaban 10 años y hubo, no sé, se rompió el aeropuerto por X categoría o quebró el player anterior. Yo tengo que tomar ese activo, construir, rehabilitar, efectuar cambios en el contrato, y todo eso es un tema que es bastante costoso, y luego de eso puedo empezar a generar flujos, ¿ya? Y luego está la parte de greenfield, que es partir básicamente el equivalente al desarrollo en el mundo inmobiliario, o sea, correr todo el riesgo de permisología, correr el riesgo de construcción, y esos son, si uno ve el proyecto, por ejemplo, de lo que pasó con, no sé si están familiarizados, pero con Alto Maipo, todos los problemas que tuvo en la fase de construcción hicieron que el proyecto se demorara bastante y se corriera bastante en el presupuesto. O sea, la diferencia fue gigante en ese caso, ¿ya? Entonces, esto es más o menos cómo funciona el mundo de real assets, ¿ya? Ahora voy a mostrar solo la estructura de fondos de private equity como pivote de la estructura que se ocupa en todos los fondos alternativos, que en general son bastante similares, ¿ya? Un fondo de private equity tradicional invierte entre 15 y 20 compañías en general. Tiene un periodo de inversión de 5 años y un plazo total de fondo de 10 años. En general, este fondo es prorrogable. Ya en general dura 12 hasta 13 años. Eso es la generalidad de los contratos, ¿ya? Cada fondo va a elegir una política de inversión. Por ejemplo, me van a decir, yo voy a invertir en compañías en Estados Unidos en todos los sectores menos energía. Listo. Ese es el mandato, y al mismo tiempo establecen ciertas restricciones. Por ejemplo, no voy a invertir más del 10% del tamaño total del fondo en una sola compañía, no voy a invertir más de, no sé, más de el 20% en el mismo sector. Entonces, establecen cierta política de inversión, ¿ya? Luego está, ¿qué me va a cobrar? Estos son los fees tradicionales que se cobran. En general, te cobran como el 1,5% anual sobre el monto comprometido. En los activos alternativos, una característica clave respecto de los mercados tradicionales es que en los mercados tradicionales yo me compro $100 en acciones y hoy día pago $100, ¿ya? Entonces yo hago un movimiento de flujo caja hoy, pago $100 y me quedo con una posición valorizada de $100 en acciones. En activo alternativo en general, yo firmo un compromiso en el cual digo, oye, yo te voy a dar $100 en los próximos 4 años, y el gestor lo que hace es ir a buscar inversiones, y una vez que ejecuto una inversión y la compra, me empieza a llamar plata. Entonces me dice, oye, nosotros firmamos un contrato que tú quedaste, acordamos que tú me ibas a pasar $100, hoy día necesito 10. Y después pasa un año y te dice, hoy día necesito 20. Después te dice, hoy día necesito 30. ¿Ya? Entonces yo tengo 2 topes. Primero tengo el tope de plazo,
que si se cumple el periodo que se definió, 4 años, por ejemplo, no le mando más plata, o si él se consume la línea de crédito que yo le di, tampoco doy más plata, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hablamos del monto comprometido, ¿ya? Que esto aplica durante la fase de inversión del fondo, que son 5 años en este ejemplo, ¿ya? Y luego te van a cobrar el mismo 1,5, pero sobre el net asset value de los activos del fondo, ¿ya? Entonces, a medida que el fondo vaya efectuando ventas de compañías porque le está yendo bien, el fondo va a ser más pequeño y ese fee va a ser también más pequeño, ¿ya? En general, todos los fondos tienen una tasa de retorno preferente definida como hurdle rate del 8%, que significa que el primer 8% de retorno como TIR va a los inversionistas, que son los LPs en este caso, y luego, si se supera ese 8%, el gestor se queda con el 20% de cada nuevo dólar generado. ¿Ya? Esta es la forma más usual de cascada de cobro o de pago a favor del gestor, ¿ya? Entonces son vehículos que nosotros, si sumamos esto, este 1,5 más el 20% del carried interest o success fee, son vehículos que son caros. Ahora, si yo considero lo que obtengo en retorno neto, después de todos los gastos que tengo, son vehículos en los cuales hace sentido participar, y es por eso que son tan relevantes los portafolios de los grandes gestores a nivel global, ¿ya? Entonces, ahora, desde el punto de vista de flujo caja, así es como esto se comporta. En general, esto es simplemente una ilustración, a mí me van a pedir plata el primer año, ¿cierto?, de mi compromiso, luego me van a pedir plata el año 2, el año 3, entonces yo acá he pasado plata hasta el año 3 y no he recibido nada. Aquí me dieron una pequeña distribución, pero en el neto sigo negativo, ¿ya? Y luego, el año 5, este fondo, por ejemplo, quería hacer 15 inversiones, hizo la última inversión y empieza a vender estas compañías que él fue comprando, ¿ya? Y conforme pasa esto, yo ya no le entrego más plata, entonces nosotros vemos que el año 6, 7, 8, 9 y 10, yo no le hago no desembolso ningún dólar adicional, y ahí ya empieza la fase en la cual yo empiezo a recibir distribuciones, ¿ya? Este es el comportamiento que tienen estos fondos, ¿ya? Ahora, aquí lo que es clave cuando yo invierto en esta clase de activos, dado que son activos creados para el muy largo plazo, es el due diligence que yo tengo que hacer, ¿ya? Si yo invierto, por ejemplo, en un fondo internacional, digamos JP Morgan Japón o Aberdeen Europa, ¿ya? Yo invierto en el fondo y si no estoy conforme con el desempeño, si no estoy conforme porque creo que el gestor cambió la cartera o no me gusta la clasificación de riesgo de los instrumentos, yo voy y lo vendo, listo. En este caso, yo firmo el contrato de compromiso y no hay nada más que hacer. Tengo que honrar ese contrato y si no, ver las penas del infierno que están dentro del contrato. Entonces, es muy relevante el due diligence que yo hago sobre estos activos, ¿ya? Lo primero es revisar la historia del gestor. ¿Cuál es la historia del gestor? Y en particular, ¿cuál es la historia de ese gestor en la oportunidad de inversión que me está dando a mí, ¿ya? Muchas veces pasa que hay muchos gestores que son muy exitosos en private equity y de repente se le ocurre lanzar un nuevo vehículo de deuda, ¿ya? Y está bien, o sea, tú puedes, no sé, pero yo, por ejemplo, si veo un gestor o una compañía que es muy hábil construyendo automóviles, yo no sé si me quiero comprar la primera moto que yo saco, ¿ya? Entonces, eso es algo que yo tengo que tener en consideración. Hay gestores que son muy buenos haciendo una cosa y en un mercado particular y en una geografía en particular, y no significa que sean buenos para todos, ¿ya? Entonces, tengo que ver la historia del gestor. Luego, la estructura de propiedad. Uno busca que estén bien alineados los intereses, ¿ya? Luego está el equipo. Esto es absolutamente clave. Yo quiero que el equipo sea lo más estable posible y que cuando yo revise las personas que están ahí sean personas con una amplia experiencia gestionando la estrategia o sea, tanto la estrategia como todo lo que me están ofreciendo. Ya muchas veces nosotros nos hemos encontrado con fondos que te ofrecen, oye, un 15% de retorno y uno revisa su historia y en 30 años de historia nunca ha generado ni siquiera un 12%. Entonces uno dice, a ver, si nunca has hecho esto, uno igual ocupa ciertas cosas como de matemática de reversión a la media, ¿ya? Lo otro es analizar la estrategia. Muchas estrategias cambian y son muy válidas bajo ciertas circunstancias del tiempo y en otras circunstancias dejan de tener valor. Por ejemplo, toda la parte de deuda distress, en los periodos en los cuales el mercado no tiene mucha volatilidad, son estrategias que no son atractivas de invertir. Por ejemplo, pasa también en ciertos sectores que si yo quiero invertir en China, con las restricciones que están haciendo hoy día, también tengo que mirar con lupa en qué sector voy a entrar y cuáles van a ser las consideraciones tributarias que voy a tener a la salida, ¿ya?
Adicionalmente, tengo que revisar el track record, que esto es revisar los números de la compañía, qué ha hecho, qué ha conseguido, cómo lo ha conseguido, cuáles han sido los riesgos que han corrido. Entonces, esta parte es absolutamente crítica en el proceso de due diligence. Luego, comparar los benchmarks, tanto los fondos, de los cuales yo también podría eventualmente invertir, como benchmark de mercado privado. Existen grandes proveedores de data y hoy día, en verdad, hay bastante información de la cual yo puedo comparar un fondo para determinar rápidamente si un fondo bueno o malo en términos relativos. Y luego los términos y condiciones del fondo. Recuerden que estos son contratos privados, entonces tengo que ver que los contratos no sean draconianos en mi contra y que estén bien salvaguardados los intereses míos como inversionista, ¿ya? Como les decía, tenemos que estar con los intereses alineados, que el gestor va a ganar plata solo sí, yo obtengo un retorno bastante alto, ya que de ahí en adelante él empieza a cobrar, ¿ya? Todo lo de ESG es absolutamente crítico también. Me interesa mucho cuál es la relación de este fondo con las consideraciones de medio ambiente, con las consideraciones sociales y de la gobernanza que tiene, ¿ya? Y que esto se respete en todos los países. Muchos de estos fondos son fondos globales. Entonces, igual tengo que prestar atención de que si este fondo va a invertir en India, respete no solo la legislación local, que muchas veces puede ser débil en ciertas áreas, sino que se homologue a ciertas regulaciones que estén en mercados más desarrollados, ¿ya? Otras características claves también son el domicilio y las sociedades. Aquí es clave la parte tributaria, ¿ya? En general, estos vehículos tienen múltiples domicilios y en general también yo tengo que ver en qué domicilio yo puedo invertir, dada mi naturaleza como inversionista. Ya en general, puede que bajo la regulación que tengo yo como compañía de seguro o mi regulación como fondo de pensiones tenga prohibición de invertir en ciertas jurisdicciones. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Algo relevante también son las políticas de valorización. Esto cada vez es más estándar, pero siempre es relevante ver que el equipo de inversiones no participe del proceso de valorización, ¿ya? Que es que haya una verdadera muralla china, porque si no empiezan los conflictos de interés, ¿ya? También me tengo que preocupar de que el soporte informático sea bastante potente, que hayan planes de contingencia. Todo esto fue testeado largamente ahora con COVID, cuando todos los equipos se tuvieron que enviar a la casa y tuvieron que trabajar de forma remota. Es muy importante revisar cuáles han sido las opiniones de los auditores de los últimos 5 o 10 años. Entonces, ojalá no haber encontrado nunca en ningún vehículo gestionado por ellos alguna salvedad en los estados financieros, ¿ya? Y por último, las políticas internas que tenga la compañía, que son bastante variadas, pero que ojalá se asemejen también a lo que yo he definido como política de inversión. Ahora, con esto ya termino en honor al tiempo. Lo que es clave cuando yo hago un programa de activos alternativos, porque esto no es lo mismo que invertir en acciones o en bonos, es que hay que definir una política de inversiones previamente y que ojalá esté visada por el directorio, ya porque son inversiones al muy largo plazo. Aquí de verdad que hay que ser bastante paciente para empezar a ver resultados. Y en otra parte hay que estructurar un equipo que va mucho más allá del equipo de inversiones. El equipo de inversiones va a ser el due diligence de inversiones, pero aquí tiene que haber participación de un equipo legal potente, de un equipo que tenga bastante competencia desde el punto de vista tributario, de un equipo de operaciones y también de la parte de tecnología e información. Entonces, aquí yo me estoy casando con un gestor para los próximos 10 o 12 años. Entonces, tiene que estar toda mi empresa bastante linkeada y que sepan cómo efectuar, por ejemplo, los pagos a la contraparte o cómo recepcionar los dólares. Entonces, hay varias cosas operativas que no son tan triviales para las cuales yo tengo que estructurar un equipo, ¿ya? Algo que en Chile no es un problema, es lograr el acceso a los gestores. En Chile la AGF, los distribuidores han hecho un trabajo increíble y hoy día desde Chile tenemos acceso a compañías en los distintos subsectores bastante premium que vienen habitualmente. En Chile es muy común que en la próxima ventana de 12-15 meses estén haciendo fundraising en Chile más de 100 fondos. Y gran parte de los 100, te diría 85, de muy buen nivel. ¿Ya? Entonces, eso es algo bastante inusual en un mercado con el tamaño que tiene Chile. ¿Ya? Tengo que analizar la normativa correspondiente. Esto es crítico y un paso, quizás el paso cero, ¿ya? Porque esto va antes de todo el eventual gasto en tiempo y en personas que tengo que hacer. También debo ser capaz de, en lo posible, empezar a proyectar los flujos de caja, ¿ya?
y esto es bastante relevante porque si los fondos, por ejemplo, te llaman toda la plata en un año, yo tengo que tener las reservas disponibles para poder efectuar en tiempo y forma y cumplir con esos llamados de capital. Entonces yo no debo caer nunca en default, entonces siempre tengo que tener bien mapeado cuáles son los compromisos remanentes que tengo, cuándo van a vencer esos compromisos y cuál es más o menos la proyección que yo tengo en un horizonte de 6 meses o 12 meses. Y aquí esta información en general te la proveen los managers. O sea, en general cuando uno tiene diálogo constante con ellos, uno puede ir afinando bastante ahí la puntería. Y lo otro es siempre ir sensibilizando cuáles son los distintos tamaños de programas activos alternativos que aguanta el balance de tu compañía, ¿ya? Y siempre ponerse en algún escenario de estrés. O sea, si es que mi compañía deja de crecer, por ejemplo, o derechamente va a decrecer el AUM de la compañía, ¿hasta qué nivel yo podría responsablemente invertir? ¿Ya? Porque como les dije, son activos y líquidos, y aquí en general la liquidez tiene un precio que es bastante caro. Con esto termino y pasamos a la parte de preguntas de la audiencia. Bueno, gracias Cristian por la presentación, muy completa y muy interesante. Hay varias preguntas en el chat, yo creo que tomemos unas 2 o 3, no sé, también para no extendernos demasiado. Partamos de Yo atrás para tengo adelante. 20 minutos, yo tengo 20 minutos más. Ya. O sea, tú me decís cuando paramos. De todas maneras, si queda alguna pregunta por responder, por favor escríbanme acá al correo de la facultad y ahí se la respondo de forma directa o la canalizan con las personas de la escuela. Sí. Extendamos unos 10 minutos más porque por un tema de tiempo de la actividad en general. ¿Ya? Ya, perfecto. Por ejemplo, que alguien pregunta de atrás para adelante, recomendación de gestores en Chile. A ver, lo que pasa es que el gestores en Chile de private equity propiamente tal no hay, o los que hay con inversiones en Chile son bastante pocos. En general, nosotros lo que hacemos en la compañía y también lo que hacen los fondos de pensiones es invertir en gestores internacionales, ya que en general te diría que la prima por riesgo es positiva. O sea, en general se ha mostrado que desde el punto de vista de riesgo-retorno, el mercado más rentable o más conveniente para invertir en general es Estados Unidos. Luego viene Asia, sobre todo en los últimos 5 años el mercado asiático ha crecido mucho en el mercado privado, y luego Europa, y tiene que ver también con consideraciones macroeconómicas. Latinoamérica en general siempre ha estado mucho más rezagado, y gran parte de la explicación es porque estos fondos en general se crean en dólares, y en la región siempre tenemos depreciaciones cambiarias. Entonces tenemos fluctuaciones cambiarias que son desfavorables en el largo plazo. Estos fondos duran 10 años. Entonces, yo no quiero hacer propaganda a ningún fondo ni de los que vienen, pero si alguien quiere tener alguna guía de cuáles son los fondos que en Chile están absolutamente validados y de cierta manera certificados, pueden revisar el documento que emite la CCR, ¿ya? La CCR emite un documento en el cual establece cuál es el universo que está registrado como inversiones elegibles para el mercado de pensiones, ¿ya? Y es un proceso que tiene ciertas características más o menos rigurosas en cuanto a establecer ciertas condiciones desde el punto de vista de cuánto es el AUM que tiene que tener el gestor, cuántos años de experiencia tiene que tener el gestor, y se revisan ciertas características que tiene que tener ese gestor para que pueda ser admitible dentro del bucket activo alternativo en el mundo de pensiones chilenos. Entonces, si uno revisa ese listado, de verdad te va a encontrar, creo que está dividido en 5 categorías, si no estoy mal. Creo que está en private equity, private debt, infraestructura, está separado por, si no estoy mal, por infraestructura, creo que son 2 buckets separados, y si no estoy mal, los fondos secundarios también los ponen separados. Para los que no saben, la CCR es la Comisión Clasificadora de Riesgos, se llama, acá en Chile. Claro, si no estoy mal, el sitio www.ccr.cl, y ahí hay un apartado que habla de las otras inversiones o activos alternativos para fondos de pensiones. Y en ese listado de verdad que van a encontrar fondos que son del primero o segundo cuartil. En general, desde el punto de vista de retorno, los fondos se dividen en 4 cuartiles y uno determina, o a eso ha llegado el consenso, que yo siempre trato de invertir en fondos que estén en todos sus fondos anteriores, al menos en los 2 primeros cuartiles, ¿ya? Y en general lo que van a encontrar en ese listado, te diría que es un subconjunto bastante premium de fondos internacionales.
Y la segunda consideración que es súper importante y por qué recomiendo revisar lo de la CCR es por el tema del acceso, ¿ya? Al tener los fondos de la CCR son fondos que están presentes en Chile y en los cuales eventualmente tú podrías invertir, ¿ya? Porque existen muchos fondos que están ampliamente sobresuscritos y que ni siquiera te van a contestar el teléfono. O sea, nosotros hemos tratado de hacer alguna inversión en algunos gestores y le decimos, oye, tengo 5 o 10 millones de dólares y de verdad que te dicen, no me interesa, o sea, tengo el fondo que sigue sobresuscrito y no necesito un nuevo inversionista y aun cuando lo llame 80 veces, de verdad que no te pesca. Entonces, el acceso también es algo relevante a tomar en consideración. Entonces, por eso creo yo que ese listado es el que te puede dar una muy buena guía de buenos gestores para invertir desde Chile. Otra pregunta que sale acá es que tú, cuando empezaste a mostrar o listar el tipo de activo alternativo, mostraba algunos retornos esperados, le pusiste ahí entre paréntesis. Entonces alguien preguntaba un poco cómo los calculaste, qué periodos son. No, esos son los retornos esperados en general que han tenido estos fondos. O sea, el esperado son los fondos que se están levantando hoy día, ¿ya? Y esto va en línea con el desempeño que han tenido estas estrategias en los últimos 15 años, ¿ya? Hay algunas diferencias sustanciales en que tenemos una diferencia, por ejemplo, en la tasa política monetaria de Estados Unidos, que claramente no es la misma del promedio de los últimos 15 años, pero hoy día también se ha avanzado bastante en la sofisticación financiera de los productos fondos. Entonces, al final, hay una compensación, por así decirlo, de retorno, y los retornos que están ahí son los retornos que uno está observando hoy día si hace el due diligence hoy de un fondo private equity promedio. Mirando hacia él. Respecto a cómo ves tú el cumplimiento con el tema ESG en el mercado nacional. No sé. Espera, no sé si entendí bien la pregunta. ¿El cumplimiento de ESG en el mercado nacional? Sí. Sí, como un poco confusa, pero no sé si mira, hoy día los fondos que están operando. Mira, hoy día desde el punto de vista de ESG en el mercado nacional, lo que nosotros estamos viendo primero es que cada vez más compañías están siendo signatarios de PRI. Hoy día, si uno ve, por ejemplo, la CAFI, que es la Asociación de Fondos de Inversión, que reúne a gran parte del universo de gestores de fondos en Chile, gran parte de los miembros de la CAFI ya están en PRI y se están moviendo en la dirección de incorporar ESG dentro del proceso de inversión. Entonces, yo creo que, a ver, hay que tener en consideración que PRI debe haber llegado a Chile hace no más de 3 años. Yo creo que el 80% de los signatarios deben tener menos de 24 meses de los chilenos, ¿ya? Y esto partió afuera hace 20 años, ¿ya? Entonces, todavía nos falta mucho para hacer un catch-up, ¿ya? Y estos procesos primero no son rápidos, y lo otro también hay que entender que muchas veces a las compañías a las cuales yo puedo invertir, yo tampoco le puedo imponer consideraciones de ESG. Ahora, hay una evolución natural en la cual las compañías chilenas empiezan a darte mejor información. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el lado de las acciones públicas. Cada vez es más común que las empresas, que son las más grandes al menos, ya incorporan glosas de ESG en su memoria anual, o ya tienen notas o parte de su equipo ya tienen esfuerzos dedicados, tanto en personas como monetarios, a la parte ESG. Entonces yo creo que es una tendencia que ya comenzó, que es lo positivo, pero lógicamente queda mucho camino por recorrer. Otra pregunta aquí interesante de Rodrigo Fernández, que dice, bueno, en el fondo, ¿de dónde saca datos? Si uno quiere hacer como algún análisis histórico, no sé, más tradicional, supongo, de portafolio, calcular correlaciones. Mira, Bloomberg... ¿Eso aplica o no tanto? O sea, Bloomberg tiene hoy día bastante datos de mercado privado, ¿ya? Bloomberg está sacando hay que tener acceso a Bloomberg, sí. En general, las fuentes de datos son privadas, ¿ya? Nosotros conocemos 3 o 4 bases de datos que son privadas, son una especie de, como Bloomberg, pero de mercados privados. Está Cobalt, está Cambridge, Preqin, que son las principales, las 3 mayores bases de datos, que tienen datos más o menos del año 85 en adelante. Pero en general el acceso a esos datos es bastante restringido, ¿ya? Ahora, cuando uno quiere ver cierto tipo de información sin tener acceso a esta base de datos, en Google hay harta información que se hace en cuanto al cruce de información, sobre todo desde el punto de vista de riesgo-retorno, que involucra los fondos de pensiones del G7, porque esos países tienen las carteras públicas, ¿ya? Entonces, en general,
siempre es factible encontrar reportes bastante actualizados con información de riesgo-retorno de portafolios de activos alternativos. Obviamente muchas veces no se hace el análisis como el zoom, por así decirlo, de llegar hasta el último fondo, pero es una buena guía. Lo otro también hay por ejemplo, la Universidad Francesa Talgec creó un índice de private equity que lo publica anualmente a costo cero, y eso se puede bajar por Google, que es un índice donde, si no estoy mal, hace un ranking de los mayores 500 o 400 gestores de private equity. Que eso también es una muy buena guía si yo quiero buscar cuáles son los 30 mejores, ¿ya? Súper. Oye, Cristian, y bueno, y varias personas aquí, ya esta va a ser la última pregunta por un tema de tiempo, preguntan un poco de referencias bibliográficas, material adicional donde se pueda, digamos, familiarizar con este tópico. ¿Hay algo que se pueda recomendar? Yo puse ahí como un libro genérico, que no está esto en particular, pero... Mira, algún sitio web que es bastante bueno, revisen lo que está publicado del CFA y del CAIA, ¿ya? El CFA, bueno, es una certificación internacional en inversiones, que es la más completa, y existe como el primo, por así decirlo, que es el CAIA, que es como el CFA específico en activos alternativos, ¿ya? De hecho, la sigla es Alternative Investment, ¿ya? Entiendo que las dos compañías están vinculadas y el material está en la web, está de forma conjunta, ¿ya? Y cuando tú visitas la página de tanto del CAIA o del CFA, vas a encontrar bastante información de activos alternativos en cuanto a cuál es la definición que ellos dan a los activos alternativos, qué significa, porque en general aquí hay un lenguaje que es completamente distinto a los otros activos, y son páginas bastante completas como para tener una primera introducción con el activo, ¿ya? Que llegan a no ser complejos, sino que son páginas bastante buenas para que uno pueda llegar a entender de qué se trata todo este mundo de los activos alternativos, porque al final es un mundo completamente distinto al de los activos tradicionales. Pero aquí estoy copiando una página del CIEF, de compartirla en el chat. Espero que salga, a ver. Ahí va. Bueno. Oye, bueno, estamos en la hora, Cristian. Bueno, te agradecemos por esta charla súper interesante, y bueno, y los dejamos a todos invitados a las charlas futuras. La idea es como ir exponiendo tópicos que nosotros desarrollamos en el Magíster, que son de interés. Como explicó Cristian en la presentación, este es un tópico relativamente nuevo, entre comillas, creciente, importante para Chile. Así que, bueno, así es como vamos también actualizando nosotros nuestros programas. ¿Ya? Y me disculpo con aquellos que no pudimos responder todas las preguntas, pero estamos con un tema de tiempo ahí que nos pilló. ¿Ya? Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias a Nicole, a Tania, que están ahí también en el backup. Muchas gracias, Erwin. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Dejamos unos enlaces de interés en el chat y ahora cerramos con unos videos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Trabajan en la industria, que permitirán que este grupo, ¿no es cierto?, adquiera los conocimientos que les permita liderar el área de finanzas de este país o de las comunidades donde les toque trabajar. Expectativas para este programa es ampliar mi conocimiento en el área de finanzas y poder obtener un mayor desarrollo profesional. Es que he tenido gente conocida que ha estudiado también en este magíster, entonces ellos me han dado buenas recomendaciones de los profesores también y del desarrollo de este curso. La universidad la elegí porque en materia de finanzas es la número 1 a nivel latinoamericano y lo que espero es un conocimiento acabado sobre
sobre las distintas materias que nos va a entregar el programa. Es mi segunda experiencia, primero estudié el diplomado en finanzas del 2016-2017 y ahora vengo a complementar esas materias con el magíster.